El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Una vez más nos encontramos para poder compartir la palabra de Dios. Hoy queremos saludar muy especialmente a todas aquellas personas que nos ven. Yo le invito para que usted no se vaya y me acompañe este tiempo de reflexión, este tiempo de meditación en la palabra de Dios, este tiempo de devocional. En todas nuestras iglesias estamos compartiendo este mensaje de salvación y de reflexión. Abra su Biblia, por favor, en Mateo, capítulo 16, versículo 1. Mateo, capítulo 16, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrara señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Oremos a Dios para que en esta hora la palabra de Dios pueda llegar a su corazón y Dios pueda hablar a nuestra vida en este tiempo. Señales. Todo mundo exige señales. Uno ve en la internet personas que invitan a todos los pastores cristianos a salir a las calles a orar para que esta pandemia cese. Pero hay algo que debemos tener en cuenta, que Dios permite en su soberanía que vengan ciertas dificultades para que en medio de la dificultad reflexionemos, meditemos y nos encontremos con Dios. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos llegar a miles y miles de personas para compartir la palabra de Dios. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Y Padre, yo te pido en esta hora que tú llegues a cada hogar y que cada hogar sienta tu presencia, Señor. Es tu palabra la que queremos compartir. No buscamos gloria, no buscamos fama, no buscamos popularidad. Solo queremos en esta hora acompañarnos en este tiempo de reflexión. En este tiempo, Señor, que tú has permitido que casi el 80-90% de los colombianos estemos en cuarentena, estemos en casita, Señor. Padre, yo clamo por cada persona que me ve, Señor, para que en esta hora tu amor sea llegando a cada corazón, a cada vida, a cada hogar, Señor. Que en esta hora cada uno de ellos pueda sentir tu presencia, Señor. Que seas tú, Padre amado, Señor, llenando los corazones, Señor, de tantas personas que se encuentran angustiadas, agobiadas, Señor, porque viven del día a diario, Señor. Porque, Padre amado, viven, Señor, de lo que producen en el día. Y yo te pido, Padre, que seas tú obrando de una manera poderosa y que seas tú proveyéndoles, Señor, y que ellos puedan ver tu mano, porque la mano de Jehová no se ha cortado para bendecir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vemos en este pasaje de la Biblia de Mateo, capítulo 16, versículo 1. Hoy vamos a hacer un estudio bíblico. Vemos la demanda de una señal. Esta misma frase de la Biblia, fragmento de la palabra de Dios, se encuentra en Lucas, capítulo 12, versículo 54. Podemos introducir que hay dos grupos religiosos contradictorios en sus creencias. Y ellos se juntaron para poner a prueba
la autoridad, la autenticidad del ministerio público de Jesús. Tanto sus milagros como su mensaje no era suficiente para ellos. En la agricultura se ha usado mucho mirar al cielo. El agricultor mira hacia el cielo. Muchos lo conocemos como las cabañuelas. Las cabañuelas es una manera de pronosticar el clima y muchos agricultores se guían de ellas para saber las fechas en las cuales pueden haber heladas o altas temperaturas y así cultivar. Estas personas, estos fariseos, estos saduceos que se acercaron a Jesús, conocían de ello. Por eso Jesús les dice, ustedes saben distinguir si va a haber tempestad o si va a haber lluvia, pero ¿por qué no saben distinguir las señales de este tiempo? Este es un llamado para la iglesia. Un llamado donde vemos a muchas personas en la internet. Unos hablan una cosa, otros hablan otra cosa. Pero yo le invito a usted a que reflexione en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla acerca del tiempo de la gracia. La gracia comienza con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su ascensión al cielo y la llegada del Espíritu Santo. Y ese tiempo está enmarcado por un tiempo de una dispensación. Dios trata con todo el mundo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que creen les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y vemos que hay muchos fariseos y saduceos que hoy en día no buscan otra manera sino de buscar controversia en la misma palabra de Dios. Estos fariseos y saduceos, enemigos en cuanto a aspectos religiosos. En cuanto a aspectos religiosos, tenían un enemigo en común, el cual los llevó a unirse. Y es como el dicho muy popular: si no puedes con tu enemigo, únete a él. Así obraron estos saduceos y estos fariseos. Jesús les dijo: generación mala, adúltera. ¿Por qué se usa la expresión adúltero? Adúltero es cuando una persona busca a otra teniendo un vínculo. Estos, cada uno tenía una manera de pensar, cada uno tenía su propia creencia y eran opuestas y a la vez muy similares. Y se unen para pedirle una señal a Jesús. Fue enunciar la señal del profeta Jonás que Jesús les dio como respuesta. Vemos que Jonás fue enviado a Nínive a predicar la palabra. Y el Señor le dice a ellos: solamente les daré esa señal. Desarrollemos nuestro tema. Primero, los dos grupos. No eran amigos y eran enemigos, tanto en lo político como en lo religioso. Los fariseos vivían pendientes de lo insignificante de la ley oral de los escribas. ¿Recuerdan ustedes cuando ellos juzgaron a Jesús y a sus discípulos por recoger espigas? Creían en los ángeles y en la resurrección del cuerpo. Los saduceos no. Era un partido político, pero sí estaban dispuestos a vivir bajo el gobierno, pero sí les permitían guardar sus principios religiosos. Eran legalistas, eran muy legalistas, y la ley la resumían en fórmulas y ceremonias. Anhelaban la venida del Mesías. Los saduceos no reconocían la autoridad del gobierno que los gobernaba, porque su autoridad era la ley escrita del Antiguo Testamento. Ellos la tenían como su única fórmula de fe y conducta. Eran aristócratas, ricos, los cuales podemos ver que el sumo sacerdote pertenecía a este grupo, los saduceos.
y por ello estaban dispuestos a someterse y a colaborar con el gobierno romano para conservar su posición y privilegios. Los saduceos no anhelaban la venida del Mesías. Eran racionalistas y materialistas. Negaban la idea de un mundo espiritual invisible. No aceptaban los ángeles. Aceptaban únicamente los libros de Moisés como su escritura. Los saduceos no creían en la vida después de la muerte en relación de los muertos. Así que podemos establecer dos paralelos totalmente distintos. Pero ambos grupos conformaban el Sanedrín. El apóstol Pablo, vemos nosotros, en Hechos 23:6, que utilizó estas diferencias teológicas para escapar de sus garras, cuando hizo su defensa sabiendo que los miembros de ambos grupos pertenecían al Sanedrín. Y dijo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y la resurrección de los muertos se me juzga. Hechos 23:6. La mención de Pablo de la resurrección precipitó una disputa entre fariseos y saduceos, de tal manera que se dividió la asamblea y el comandante romano, al observar todo esto, dijo: no, por favor llévesen a Pablo, y fue la manera en que él pudo salir de allí en victoria. Estos unidos van a Jesús y le dicen: pero maestro, danos una señal. Muéstranos que tú verdaderamente eres el Hijo de Dios. Entonces viene la prueba. Demandan una señal. Dice el versículo 1, vinieron los fariseos y saduceos para tentarle. Tentarle. Escriba la palabra, tentarle. La generación mala y adúltera demanda señal, dice Jesús. Pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Razones, miremos las razones por las cuales, a pesar de sus diferencias, se ven juntos para tentar a Jesús. A. Parece ser parte de la clase gubernamental de los judíos que se unían para atacar a Jesús. Como secta, B, del judaísmo en el tiempo de Cristo. C. Ambos componían el Sanedrín, la Corte Suprema de los 70 miembros del antiguo Israel. D. No querían llamar la atención de Roma con problemas que para ellos era fácil de darle un tratamiento político y religioso. Recordemos que en ese tiempo se habían levantado varios en contra del Imperio Romano, querían derrocarlo, y el Sanedrín, los líderes judíos que hacían parte del gobierno, estaban para contener, para destruir esas levantadas que se hacían. Vemos nosotros la hostilidad. Ellos se unen hostilmente con la necesidad, se asocian como sea, hasta formar una coalición de fariseos y saduceos. Como el dicho popular, se junta el pan con las ganas de comer. Así que había una profunda obstinación. Pero la palabra clave aquí es tentarlo. ¿Por qué el Señor no se dio a su capricho? Porque este pasaje lo leemos y dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Jesús, el Hijo de Dios, podía hacerlo. No había nada que le impidiera. Vemos que tenía un poder que solamente Dios puede tener. Pero el Señor les dice a ustedes miran el cielo y saben todo lo que sucede, y ustedes piden una señal. ¿Por qué me tientan? Generación mala y adúltera. Examinemos la palabra tentar. La palabra tentar aquí viene del vocablo griego pereirazo, que significa para probar si se puede hacer algo, para intentar
tentar con el fin de desmeritar su calidad, o si se puede llegar a comparar consigo mismo en un sentido malicioso, usando astucia para poner a prueba los sentimientos o carácter y firmeza mediante exhibiciones de confianza, como si se quisiera probar si no es su conducta. En otras palabras, el mismo diablo los estaba usando para avergonzarlos. Hoy no se usa esa misma táctica con el creyente. Satanás no le dice, ¿pero acaso usted no es creyente? ¿Acaso usted no es hijo de Dios? ¿Acaso usted...? Un momento, nosotros no podemos caer en la tentación de Satanás. Y es cuando uno ve a muchos hombres de Dios, llenos del poder de Dios, que no ceden. Y vienen las críticas, vienen las murmuraciones. Esta palabra, vuelvo y le leo, esta palabra que viene del griego, significa probar si se puede hacer algo para tentar con el fin de determinar su calidad. O sea, ellos querían saber si era el Mesías o no, pero no habían visto milagros sobrenaturales que nadie ha hecho hasta el día de hoy. Con toda la tecnología que tenemos, no se ha podido hacer. Ellos querían comprobar consigo mismo al maestro en un sentido malicioso, usando astucia para poner a prueba los sentimientos del Señor. Así que vemos nosotros que la Biblia ha registrado esta maniobra de fariseos y saduceos. Marcos 8:11 dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, con el Señor Jesús, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué piden señal esta generación? O sea, ¿quién les ordena? De cierto os digo que no se le dará señal a esta generación. Lucas 12:54 vemos otra actitud. Decían también a la multitud, cuando veis las nubes que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y como no distinguís este tiempo, la palabra de Dios nos dice que cuando venga el Señor por su iglesia habrá un avance de la ciencia. ¿De qué año o qué siglo para acá comenzó ese avance? No fue de 1940 y algo que comenzó a crearse o a salir los experimentos y los inventos del bombillo y así etcétera, etcétera, hasta nuestro tiempo que ya vamos tan avanzados. Pero la gente pide señal. Todavía la gente no cree que Jesucristo viene. Marcos 22:15 dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Tengamos cuidado en la iglesia de Dios en este tiempo. No caigamos en el juego, porque hoy la internet se ha vuelto viral. Y muchos mensajes llegan de un lado para el otro, unos comienzan, no discutamos. Que si la mujer se pone pantalón, no se pone pantalón, que si es pastora, no es pastora, no caigas en eso. Estamos en un tiempo que se pide a gritos que la iglesia se humille delante de la presencia de Dios. Se descubrió en China que ya China, gracias a Dios, parece ser que ha salido de esta pandemia. Pero encontraron algo en la naturaleza. Los animales se han vuelto en contra de los seres vivos. Palomas, monos, etcétera, etcétera. Buscan al hombre y lo atacan. ¿Cuándo se veía eso? No se sabe cuál fue lo que les ha causado este malestar a los animales. Así que iglesia, es tiempo de orar. Es tiempo de buscar a Dios. No buscar mi beneficio propio. Ahora que estamos así, entonces todo el mundo cae a los pastores. Ahora deme, no, un momento, iglesia. Es tiempo de derramar el corazón a Dios.
Hoy tenemos la vida. Quizás estamos en nuestras casas. Hay mucha gente temeraria que sale a hacer cosas porque quieren, no sé, qué buscar o qué intentar. Mire la juventud de hoy en día. Se citan porque para ellos la vida no vale nada. Y se citan para darse en muerte y decir, te invito a mi funeral. Y parece una gran cosa. Y piden todo el mundo señales. Mateo 22:15 dice, ellos querían sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, o sea, los líderes no fueron, pero sí mandaron a sus discípulos. ¿Y qué le dijeron? Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. O sea, saben ellos quién es Jesús. Muchos saben quién eres tú en tu vida creyente, pero Satanás quiere tentarte. Quiere sacarte de tu sitio de identidad con Cristo y ponerte en el sitio de Él. ¿Cuántas veces nos buscan para afrontarnos? Y Satanás no sabe que nosotros salimos de nuestro lugar que Dios nos ha puesto y nos ponemos a su nivel. Yo les decía por qué Pedro fue. Y cuando el maestro le dijo, si tú eres, manda que yo vaya a las aguas, el maestro le dice, ven. Pedro entra en la dimensión, entiéndalo, la dimensión que estaba Jesús andando sobre el mar. Pero cuando Pedro sale de esa dimensión, se hunde. Y eso es lo que Satanás busca, sacar a los líderes, a los pastores de su propósito de evangelizar, de predicar. Aún el dinero a todo el mundo le cae mal. Y ellos sabían y decían, maestro, que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie. ¿Por qué no miras la apariencia de los hombres? O sea, ellos estaban diciendo, tú eres Dios. Porque ningún profeta se le ha atribuido lo que se le atribuyó a Jesús. Ningún profeta, ni Moisés, ninguno, ni Job, ninguno, ni David, ninguno. David, que fue un escritor usado mucho por Dios, no se le atribuye, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Recuerde cuando Samuel fue a buscar para ungir a David. Samuel miró la apariencia. ¿Y qué le dijo Dios? No mires la apariencia. Tú miras lo que está afuera. Ellos le estaban diciendo las mismas palabras, o sea, estaban diciéndole, tú eres Dios, porque no miras la apariencia del hombre. Dinos pues, ¿qué te parece? Viene la tentación. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Hipócritas, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién está la imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, da pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Otro aspecto que podemos ver es que ellos querían poner en ridículo el área espiritual de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo? Porque ellos le decían, danos una señal, así como vemos las señales y las conocemos para saber si va a llover o no. Jesús les dijo, no, hipócritas, una vez más vienen a tentarme, o sea, me quieren meter en su juego, y él les dijo, no, no voy a caer. Juan 3:2 dice, este fue de noche a donde estaba Jesús y le dijo, maestro, nosotros sabemos que Dios te envió a enseñarnos, porque nadie sin la ayuda de Dios puede hacer señales milagrosas que tú haces. Si ellos ya habían visto las señales, ¿por qué pedían señales? Porque la palabra tentar, ya le dije a usted, es contrariar a la persona. Es como cuando un médico ha hecho una operación del corazón.
Y esa persona médica ha hecho la operación a alguien que lo necesita. Termina su operación muy exitosa y se levanta uno de sus alumnos y le dice: profesor, si usted es tan exitoso y tan bueno, ¿por qué no hace una operación a mi corazón como la hizo o la terminó de hacer? Un momento, a ver, ¿por qué necesita probar a alguien en el campo en el cual lo ha hecho muy bien? Porque necesitamos avergonzarlo, porque necesitamos decir: eso fue un pinochazo. Ten cuidado, iglesia. Este no es momento de criticar, no es momento de atacarnos, no es momento de mirar, es que Él no. Es tiempo de doblegarnos a Dios, porque la señal muy clara de Jonás es muy clara para este tiempo. La señal del profeta Jonás. Pero yo le estoy haciendo un contexto para que usted pueda tener el estudio de la palabra de Dios. Cuando el enemigo de nuestra fe ve que en el área material no se puede meter, usa algo que le duela a cada creyente, y es afrentarle en su área espiritual, retarle, pedirle, exigirle. Este es el viejo truco desde la tentación del Señor que fue usado a lo largo de su ministerio. ¿Recuerda? Convierte estas piedras en pan. No pudo con el hambre de Jesús y le dijo: no, estas piedras, tú eres Dios. Vino y le dice: tírate abajo. O sea, atacando su integridad. Si postrado me adorares, te evitarás el sufrimiento de la cruz. No necesitas ir a la cruz, Jesús, solamente adórame. Yo te doy todo lo que me fue entregado. El escarnio del que podría ser librada tu alma, de no morir, de no estar separado, alejado de Dios. Por ello, cuando se nos trata de avergonzar públicamente, diciendo: ¿por qué no salen a las calles a orar? Para que se le quite toda esta enfermedad. ¿Dónde queda la soberanía de Dios y el trato que Dios tiene con la gente de nuestro tiempo? Debemos tener cuidado de no perder el poder de la salvación por gracia, no por obras. El hecho de que alguien sea sano de una enfermedad no indica que sea salvo. Por eso Dios actúa de mil maneras. Ellos querían comprobar, como sé, si Jesús era el Mesías. El Señor Jesús viene de alimentar a 5,000 personas. Convierte la materia de la nada. Y ellos lo ven. Y sin embargo piden una señal. Juan 12:42 dice, Biblia de lenguaje sencillo: sin embargo, muchos judíos y algunos de sus líderes creyeron en Jesús, pero no se lo decían a nadie porque tenían miedo de los fariseos que los expulsaran de la sinagoga. Ya es tiempo de salir e identificarnos como lo que somos. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y se arrepintieren de todos sus pecados, yo sanaré su tierra. La señal de Jonás, ¿cuál es? Ellos no se saciaban de ver milagros que hizo entre ellos. Juan 12:9 dice, muchos de los judíos que vivían en Jerusalén se enteraron de que Jesús estaba en Betania. Así que fueron allá, no solo para verlo, sino para ver también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Vemos que en el Antiguo Testamento hubieron resurrecciones, pero no hubo una persona que hubiera descompuesto su cuerpo, porque Lázaro yacía ¿cuántos días? ¿Qué le dijo María y Marta? Jesús, ¿a qué vas? Ya yace, o sea, ya su cuerpo se descompuso. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Todo puede estar terminado. Quizás nuestra economía puede estar como diga todo mundo, pero si Colombia se une en oración, si tú que me escuchas y reproduces este video, no para que yo gane fama, no, sino para que la iglesia reconozca que tenemos que humillarnos, clamar a Dios, gemir a Dios,
La señal de Jonás, ¿cuál es? Dice, querían ver a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Cuando los sacerdotes principales se enteraron de esto, planeaban matar también a Lázaro. La incredulidad de la gente es cosa tremenda. Viendo lo que Jesús había hecho, no creían en Jesús y también querían dar muerte a Lázaro. Pues por su culpa, muchos judíos ya no querían nada de los sacerdotes y se habían vuelto seguidores de Jesús. Así que ellos lo que querían era avergonzar al maestro. Vámonos para el punto 3, la señal del profeta Jonás. Es como cuando el gran cirujano realiza la excelente operación, pero alguien no contento lo reta. Así sucedió. En Mateo 16:1 dice, algunos de los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús, Biblia de lenguaje sencillo, para ponerle una trampa. Y le dijeron, queremos que hagas un milagro que pruebe que Dios te envió. No habían visto y no estaban buscando al Señor porque había resucitado a Lázaro y buscaban darle muerte. Así pasa con mucha gente que me ve y me escucha. No se sacian de Dios a haber hecho cosas en su vida, haber restaurado su hogar, haber restaurado su vida, haberle salvado del imperio de la muerte. Pero siguen en sus pecados y aún buscan una prueba más de que Dios los ayude. Basta ya de ese pensamiento. Dice la palabra de Dios que Dios no ama a los de doble ánimo e inconstantes, que son como la ola del mar que va, pero regresa. Va y regresa. O el tamo que es arrebatado por el viento. Sé de una sola posición y dile, Señor, verdaderamente voy a dejar mi razonamiento, mi pensamiento y me voy a volver a ti, porque estamos en el último tiempo. Y ellos querían ponerle una trampa. Queremos que hagas un milagro que pruebe que Dios te ha enviado. Capricho, como el niño cuando el papá no le da un dulce y empieza con esa cantaleta y yo quiere y un capricho. Si el papá cede de ese niño, sabe que el papá es vulnerable. Hay veces que toca decir no y es no. Pero Jesús les dijo, cuando ustedes miran al cielo por la tarde y está rojo, dicen, va a ser buen tiempo. O sea que ellos sabían conocer los tiempos. Pero si mañana el cielo está rojo y nublado, dicen, va a ser un mal tiempo. Ustedes entienden muy bien las señales en el cielo acerca del tiempo. O sea, ellos sabían por la escritura, sabían por los milagros, sabían por todo que Jesús era el Mesías. Y ellos no lo querían creer. Quizás porque no pertenecía al Sanedrín. Quizás porque no buscaba lo que ellos buscaban, jugar con la religión. Y Jesús le dice, ¿por qué entonces no entienden que lo que hago ahora es una señal de Dios? Ustedes piden una señal porque son malos y no quieren creer. Que no sea esa tu condición, pero la única señal que les daré es la que le pasó al profeta Jonás. Recordemos que esta señal no era más sino para probar. Ellos querían probar. Dice otra versión bíblica de Dios para todos. La gente mala, infiel, pide un milagro como prueba, pero solo tendrán la prueba, tendrán la señal de Jonás. Vuelvo y le leo. Se me traba la lengua. Dice la palabra de Dios para todos. La gente mala e infiel pide un milagro como prueba, pero solo tendrán la señal de Jonás. Entonces los dejó y se fue. ¿Cuál es la señal de Jonás? Porque ellos querían señales. Moisés, recordemos, Moisés no bajó del cielo el maná. Y ellos lo sabían. Y Jesús les había dicho. Y por la mañana dicen, Mateo 16:3, va a ser un día lluvioso porque el cielo está oscuro y rojo. Ustedes ven el aspecto del cielo y saben lo que significa. Pero no son capaces de saber el significado de las señales de los tiempos en que estamos viviendo. Juan 6:31.
nuestros antepasados comieron maná en el desierto, decían ellos. Así dice en la Escritura. Dios les dio pan del cielo para que comieran. Entonces Jesús les dijo, les digo la verdad, Moisés no fue quien dio el pan del cielo, sino mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. Pues el pan que da Dios baja del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos ese pan ahora en adelante. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Quien cree en mí nunca tendrá sed. El Evangelio no se trata de señales. Vamos a orar para que pare el coronavirus, para que Colombia crea que Dios es real. No, porque la gente no lo va a creer. La gente va a decir, no, es que no nos dio duro la pandemia, nuestro presidente o X supo afrontar la situación y seguimos como vamos, en pecados, en delitos, la gente pensando que puede hacer con su vida lo que bien le parezca. Se sintió hombre, no es hombre porque se sintió atrapado en el cuerpo de una mujer, etcétera, etcétera. No quiero ahondar. Pero la gente no quiere reconocer que hay que acercarnos a Jesucristo porque es el pan de vida. El que viene a Él nunca tendrá hambre. Y el que cree en Él nunca jamás tendrá sed. También vemos otra señal. Samuel. Cuando el pueblo pidió a su rey. Y él les dijo, ahora presten atención y verán con sus propios ojos las grandes obras que el Señor hará. Ahora en este momento de cosecha de trigo les pediré al Señor que envíe truenos y lluvia. Entonces sabrán que hicieron mal contra el Señor. Así que ellos pedían una señal como la de Elías. Cuando Elías oró a Dios, dijo, oh Señor, atiende mi oración. Muestra a la gente que tú, Señor, eres Dios. Así la gente sabrá que tú lo estás haciendo volver a ti. Así que el Señor hizo bajar fuego que quemó el sacrificio, la madera, las piedras e incluso la tierra del alrededor del altar. El fuego también secó toda el agua de la zanja. Todo el pueblo vio esto y se postró y comenzó a decir, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Ellos pedían algo así. Pero ya habían visto las señales, ya habían visto los prodigios, ya habían visto el ciego Bartimeo ser sano, la mujer del flujo de sangre, el paralítico de Betesda, etcétera, etcétera, etcétera. Ya habían visto la multiplicación de la materia, ya lo habían visto. Habían visto su poder sobre la naturaleza, cuando calmó la tempestad en el mar, cuando caminó sobre el mar. Habían visto el poder sobre la vida al resucitar a Lázaro, ya descompuesto. Lo levantó. Es que el milagro no fue la resurrección, sino el milagro fue que su carne ya descompuesta volviera. Dicen clínicamente que hay ciertas etapas en las cuales una persona cuando fallece comienza su cuerpo a sufrir ciertos cambios. Jesucristo tan poderoso devolvió todos los tiempos hasta que llamó a Lázaro. Y lo llamó en persona porque era la persona que debía levantarse entre los muertos. Vieron el perdón de pecados. Ningún profeta, ninguno en la Biblia dio perdón de pecados. Ninguno. En el Antiguo Testamento se ofrecía el sacrificio para la remisión, o sea, para redimir, no perdonar, redimir. Pero Cristo perdonó. Mateo 9:3 dice, algunos maestros de la ley le dijeron, esta es una ofensa a Dios. Pero como Jesús sabía lo que estaban pensando, dijo, ¿por qué están pensando mal? Tal vez piensen que es más fácil que yo le diga, tus pecados quedan perdonados. Por eso no se puede comprobar, pero si le digo, levántate y anda. Así sucede entonces, quedará comprobado que el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder de perdonar pecados. Solo Jesucristo te puede perdonar. No importa lo que hayas hecho. Tú dirás, ¿qué palabrero? No, déjame decirte que si tú en esta hora le dices a Dios, Señor, perdóname, yo quiero un encuentro contigo, hazte real en mi vida, vas a sentir un cambio en tu vida, porque no estás invocando mi palabra, sino la palabra de Dios.
Por eso yo te invito en esta hora, acércate a Él. Así que Jesús le dijo al paralítico, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. ¿Cuál es la señal de Jonás? Jonás nunca probó al pueblo de Nínive que era profeta enviado de Dios. Vuelvo y le repito. Jonás nunca probó al pueblo de Nínive que era profeta enviado de Dios. Solo le dio el mensaje. Jonás 3:1. Nínive se arrepiente. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Mire que la Biblia no dice, Jonás dijo, yo profeta del Dios Altísimo, de Israel, vengo a ustedes impíos, pecadores. No, solamente él dio la palabra, dijo, y comenzó a entrar y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Estamos en cuarentena. No podemos salir a las calles. Que Dios no permita una desgracia, un terremoto, ¿qué haríamos? Por la incredulidad nuestra. Porque la iglesia se conforma solo con oír mensajes de personas que le digan, te va a ir bien, oh, yo clamo para que, y hacen unos gestos, unas cosas, y la gente cae, solo quiere oír que les va a ir bien. No, hoy Dios te dice, arrepiéntete. Todo lo que ha venido es por causa del pecado. Esto que estamos viviendo es por causa del pecado. Por eso yo te invito a ti que me ves, reprodúcelo, compártelo. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Pero ¿cuál era el aspecto de Jonás? Yo quiero que ahí medite, porque la señal de Jonás tiene varias interpretaciones. Pero yo no quiero entrar teológicamente a explicarle una serie de cosas, no. Quiero que en esta hora Dios permita que a través de su palabra usted pueda recibir. ¿Cuál era el aspecto de Jonás? Pregunto, ¿cuál era? Vemos que Jonás venía ¿de dónde? De un pez. ¿Cuántos días duró en el pez? 3 días. Me puse a estudiar y a mirar qué hacen los jugos gástricos en un estómago. Contienen agua, cloruro de sodio, cloruro de carbonato y otra serie de componentes que hacen que todo lo que entra al estómago sea disuelto. O sea que el aspecto de Jonás no era muy agradable. Algo le pasó a su piel que hizo infundir en los habitantes de Nínive un temor. Y por ese temor hicieron y prestaron atención a su mensaje. No quiero decirle a usted que ahora tenemos que quemarnos la cara y hacer una serie de cosas para que la gente preste atención. No. Pero la Biblia es muy clara en decir, y Jesús dijo, así como Jonás estuvo en el gran pez, ¿cuántos días? 3 días. Es necesario que el Hijo del Hombre, ¿cuántos días esté? 3. ¿A qué se refiere esa escritura? Porque Jonás 2:1 dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó.
O sea que lo que trae arrepentimiento a un país es cuando la persona está afligida. Dios nos ha permitido estos 19 días para que nos aflijamos todos en su casa y empecemos a decirle al Señor, invocarlo en medio de esta angustia. Es que nadie nos ha garantizado nada. Escúcheme bien, no soy aterrador, no voy a sembrar pánico. Le estoy diciendo que Dios está permitiendo un llamado a Colombia para que se levante la iglesia y se una en clamor a Dios, no a buscar un movimiento unitario de todos los pastores. No, estoy diciendo que Dios está llamando a la iglesia a clamar. En mi angustia clamé a Jehová. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. ¿No fue lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo? No murió, descendió al sepulcro, a la tumba, y desde allí su alma no clamaba a Dios. Echaste, dice la Biblia, me echaste a lo profundo en medio de mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodéme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. ¿No era lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo? Es que nadie ha querido entender el mensaje de la cruz. Cristo, literalmente ante Dios Padre, estaba destinado a morir eternamente. No era una muerte como normal. No. ¿Qué quería decir? Que Cristo debía ir al infierno directamente, porque su Padre lo desechó. Pero Él clamó en su angustia. Y cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Cuidado esta palabra. Los que siguen vanidades ilusorias. Mucha gente dice, no, nada malo va a pasar, nada malo va a suceder. Pero en Italia ya declararon estado de guerra. ¿Qué quiere decir? Ya no se puede salvar a nadie. Se muere el que se debe morir, no se le ayudará a nadie. Por favor, iglesia, entendamos, estamos en un momento donde la iglesia se tiene que levantar, pero no a pasar en Facebook memes, no a pasar en Facebook bobadas, ataques contra pastores, ataques. No, un momento, iglesia, deténgase, dedíquese a orar, dedíquese a clamar, decirle, Señor, ten misericordia por Dios de mi país, ten misericordia, Señor, de este mundo, perdónanos, Señor, por favor, acuérdate de nosotros. Dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. ¿Con voz de qué? De alabanza. Pagaré lo que prometí. Las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez a vomitar a Jonás en tierra. ¿Qué es lo que hoy Dios llama a la iglesia? A orar, a evangelizar, a pregonar su palabra, a que hablemos de salvación. Lo que nos debe motivar es nuestra identidad con Cristo. Ahora voy a empezarle a explicar a usted qué tiene que ver la señal de Jonás con nosotros. Porque esta generación pedía una señal. Pero ahora vámonos a Gálatas. Gálatas 2:20 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para con Dios. O sea que tú estás muerto ¿ante quién? Ante el mundo, ante el diablo, ante el pecado. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo.
¿Cuántas personas dicen es que para usted formar parte de mi club debes hacer lo que yo le diga? Y si usted cometió un error, no, un momento, es que usted tiene que... No, un momento. Si Cristo nos perdonó, nos redimió, ¿por qué tenemos que volver a tomar lo que dejamos? Ya hemos pagado un sacrificio. Y hoy estamos corriendo hacia el Señor. Dice Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo. O sea, ¿qué está diciendo Dios? Que asumamos la misma actitud de Jonás en el pez. Su cuerpo se estaba descomponiendo y estaba muriendo. Pero ¿a cuántos todavía la carne no se nos ha muerto? Vemos a una hermanita, la galanteamos, vemos a alguien, lo galanteamos. Ay, perdónanos, Señor. No, un momento. Muerto. Jonás vio que su cuerpo se estaba descomponiendo a causa de los jugos gástricos del pez y clamó a Dios. Jesucristo fue a las partes más profundas de la tierra y murió. Y Pablo está diciendo que así debe ser el creyente. Dice, cumplo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifiesto a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria en este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Cristo en vosotros. Si Cristo está en la iglesia, ¿por qué tenemos que salir a mostrar un poco de cosas y a hacer un poco de alaraca, avergonzando al mismo evangelio? ¿Está Cristo en nosotros? Anunciamos a todo hombre y enseñamos a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Así que tenemos una seria advertencia de que si Cristo a través suyo no se manifiesta y usted no le dice nada a las personas, nada le sonará a Dios. Si usted dice que es creyente, pero hace actos de no creyente, ¿en qué estamos? Yo le invito para que reflexione. Yo le invito para que en esta hora todo el mundo vea en usted el reflejo de Cristo. Jonás salió del pez, pero Jonás salió su carne afligida, porque Jonás después oró a Dios para que le saliera una calabacera, para que lo protegiera del rayo del sol. Pero Jonás se sentó en eso y se quedó quieto, y Dios hizo que saliera un gusano y quemara la calabacera. O sea, algo hubo descompuesto en Jonás. ¿Qué nos invita la palabra de Dios? A que usted muera, su carne muera, sus pensamientos mueran, todo muera, y que usted encuentre cara a cara al Señor. Que cuando nos encontremos cara a cara con Jesús, nos encontremos cara a cara con la última palabra de Dios y con su invitación final. Dios nos está llamando al arrepentimiento. Dios nos está llamando y nos está extendiendo una invitación. Romanos 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, en el pez, ¿cómo viviremos aún con él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahí está el secreto, la muerte. O sea, tenemos que asumir la condición de Jonás, que su carne se estaba pudriendo por los jugos gástricos. Quizás usted dirá, qué aterrador este predicador, pero la Biblia dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que en el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creeremos también que viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Permíteme orar. Dile, Señor, en esta hora, quiero verdaderamente saber cuál es mi llamado a este tiempo. Señor, quiero saber cuál es mi fundamento en este tiempo. Mi país se desborona por una enfermedad. Debo cumplir una orden. No la debo desacatar. Debo lavarme las manos. Debo, Señor, quedarme en casa. Pero también, Señor, este momento debo afligirme y decirte, Señor, reconozco que hemos pecado, que nos hemos alejado de ti, que necesitamos volver en amistad contigo, que necesitamos nuevamente reencontrarnos. Así como Jonás en el gran pez vio que su vida se estaba yendo y vio que había descendido a lo más bajo de todas las montañas que hay en el mar, pero reconoció su pecado, reconoció su propósito. Si tú no mueres en tu carne, nunca entenderás el propósito por el cual Dios te llamó a ser luz en tu familia. Si tú no mueres, nunca sabrás el propósito por el cual Dios te llamó a ser luz en tu empresa. Si tú no mueres y reconoces que necesitas morir, no sabrás el propósito por el cual Dios ha hecho esto. El tiempo se acerca, el tiempo se acaba. El reloj de Dios ya está marcando qué será de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros hijos. ¿Qué será de todos aquellos que van a morir sin Cristo o han muerto sin Cristo? Detengámonos, hagamos un alto. Empecemos a hablar positivamente, pero bíblicamente en las redes. No la saturemos con tanta cosa, no, saturémosla con mensaje de salvación, con mensaje de esperanza, con mensaje de renovación, a fin de que todos aquellos que han desviado su identidad, han desviado su sexo, sus cosas, han desviado como Dios les creó, puedan creer verdaderamente que Dios es el Dios de Colombia y que Dios nos puede sacar de esto. La señal de Jonás es que debemos morir a nuestro pecado, reconocer nuestra falta, pedir a Dios perdón e ir a predicar su palabra de arrepentimiento. No se necesitan señales, se necesita abrir la boca, enviar la palabra, porque Dios se encargará del resto. Usted que me escucha, yo le invito para que reciba a Cristo en su corazón. Si hay algo que usted está haciendo y va en contravía de Dios, pídale perdón. Dígale, Señor, yo no me puedo ir al infierno porque no puedo dejar la droga. Porque la droga, entré a ese mundo y ahora no puedo salir. No, Señor, necesito ser radical y decirle a mi cuerpo, nunca más caeré en la drogadicción porque amo a Dios y no la droga me va a llevar al infierno porque estoy destruyendo el cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Si tú eres alcohólico, dile, Señor, nunca más, hasta aquí, Padre Celestial, destruyen mi vida, ese alcoholismo en mi cuerpo, Señor, que yo metí en mi cuerpo el alcohol, ahora esa glándula, Señor, ya no produce alcohol y me exige que yo se lo dé porque ya no lo produce. Padre, restituye esa glándula hipofitaria, que empiece a producir el alcohol y si yo le voy a meter, que lo rechace, Padre Celestial. Créele al Señor de todo corazón, en el nombre de Jesús. Iglesia, muchas gracias por su tiempo. Queremos seguir compartiendo la palabra de Dios. Quédese en su casa, no salga, cumpla las normas. Hace más usted en su casa de rodillas que en la calle
contagiando a los demás o siendo contagiado y transmitiendo eso. Sé que Dios ha permitido esto con un propósito. Está el ángel de la muerte pasando y no pasará en aquellas casas que tienen derramada la sangre del Cordero. Pero la sangre del Cordero no se derrama con usted leer 2 pasajes y decir sí, amén, no. Se derrama cuando verdaderamente usted está muerto al pecado con Cristo. Con Cristo juntamente estoy crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dios les bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.